Hola a todos, mi nombre es Denis Aguas y el de mi compañera Cindy Sánchez del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena. Hoy le hablaremos acerca de la arquitectura básica de los microprocesadores. Arquitectura básica de los microprocesadores. Arquitectura Neumann. Este es un tipo de arquitectura tradicional de computadores y microcontroladores en el cual la unidad central de proceso CPU está conectada a una memoria única que contiene las instrucciones del programa y los datos. El tamaño de la unidad de datos o instrucciones está fijado por el ancho de bus de la memoria. Las dos principales limitaciones de esta arquitectura tradicional son, primero, que la longitud de las instrucciones está limitada por la unidad de longitud de los datos, por lo tanto el microprocesador debe hacer varios accesos a memoria para buscar instrucciones completas. Segundo, la velocidad de operación o ancho de banda de operación está limitada por el efecto de cuello de botella, es decir, significa un bus único para datos e instrucciones que impide suponer ambos tiempos de acceso. El decodificador de programas se encarga de interpretar las instrucciones para su posterior proceso. Es el encargado de extraer el código de operación de las instrucciones en curso. Un decodificador tiene una gran tabla de instrucciones propias de la máquina contra las que compara toda instrucción en la que es requerida para ejecución. Una vez las instrucciones hayan sido validadas, esta pasa en forma de señales de entrada al control de secuencias. El control de secuencia es la parte inteligente de una CPU y se encarga de controlar todos los procesos que el microcódigo dicta a la máquina. La memoria es un chip donde son ejecutados los programas y procesos de datos de un PC. Algunas señales eléctricas importantes de la memoria son CS o CE. Habilita el dispositivo para conectarse a los buses de sistema. OE permite que los datos almacenen en la LAD. Son llevados los buses de datos del sistema. Se implementan frecuentemente para las memorias tipo ROM. RD se usan en las memorias tipo RAM. WR tienen sentido solo en los dispositivos de memoria que permiten la escritura de datos. AI, líneas de entrada de direcciones. DI, líneas de entrada y salida de los datos almacenados en las memorias. PWD, permite apagar el dispositivo para que éste no se consuma. La mayoría de ordenadores tienen 4 tipos de memorias. Registro en la CPU, la memoria caché tanto dentro como fuera de la CPU, la memoria física, generalmente en forma de RAM, donde la CPU puede escribir y leer directamente y razonable rápido, y el disco duro, que es mucho más lento pero también grande y barato. Buses. Se define como una línea de interconexión portadora de información constituida por varios canales, por los cuales se transportan bits de información. Es un camino entre dos o más dispositivos. Se encuentran constituidos por varios caminos de comunicación o líneas. Cada línea es capaz de transmitir señales binarias por 1 o por 0. Bus interno. Este mueve datos entre los componentes internos del microprocesador. Por este bus interno circulan los datos, buses de datos, las señales de control, bus de control o las direcciones de memoria, bus de direcciones. Bus de dirección interno. Este es un bus unidireccional debido a que le fluye en una sola dirección. Decodifica cada registro o celda de memoria o dispositivo interno y es manipulado por el gran controlador de secuencias de la CPU. El controlador de secuencias es el encargado de ubicar los elementos en un determinado momento que requiere seleccionar. Bus de control interno. Gobierna el uso y acceso de las líneas de datos y de direcciones internas. Es la agrupación de líneas que hacen el entendimiento en las diferentes partes de la CPU. Bus externo.
Este se utiliza para comunicar el microprocesador y otras partes como periféricos y memorias. Tipos de buses externos. Bus de datos externo es el conjunto de líneas que llevan o traen datos. Se refiere a la información binaria entre la CPU y los dispositivos de entrada y salida o la memoria. Es bidireccional, pues los datos pueden fluir hacia o desde la CPU. Bus de direcciones externos es el conjunto de líneas que se utilizan para decodificar, seleccionar o apuntar a los elementos o dispositivos de entrada y salida. El reloj es una sucesión de pulsos cuadrados donde se puede variar la frecuencia hasta un máximo al que soporta cada componente electrónico. En una CPU es una fuente de sincronismo y velocidad de proceso, es decir, todos los elementos del chip permanecen en reposo a la espera del impulso del reloj para ejecutar la operación que corresponde en cada momento. De esta forma las operaciones se realizan sincrónicamente, es decir, de forma ordenada y que los dispositivos nunca se anticipen, entre otros. Entre los más utilizados está el circuito RC. Consiste en una simple RC, resistencia capacitor, que establece el tiempo, ciclo o periodo. Es el menos costoso. Reloj con cristal de cuarzo. Genera oscilación mecánica y esta se transforma en señal. Registros. Es un conjunto de campos que contienen los datos que permanecen a una misma repetición de entidad. Se le asigna automáticamente un número consecutivo, número de registros. Tipos de registro de microprocesador. Se pueden clasificar en 7 tipos diferentes: registro de segmento, de propósito general, de apuntadores, de índice, de bandera, de puntero de instrucciones, de pilas. Registro de segmento. Tiene 16 bits de longitud y facilita un área de memoria para direccionamiento conocido como el segmento actual. Registro CS, registro DS, registro SS, registro ES, registro FS y GS. Registro CS. El DOS almacena la dirección indicada del segmento de código de un programa con el registro CS. Esta dirección de segmento más un valor de desplazamiento en el registro apuntador de instrucciones IP indica la dirección de una instrucción que se ejecuta para su ejecución. Registro DS. Esta dirección más un valor de desplazamiento en una instrucción genera una referencia a la localidad de un byte específico en el segmento de datos. El registro SS permite la localización en memoria de una pila para almacenamiento temporal de direcciones y datos. Esta dirección de segmento más un valor de desplazamiento en el registro de apuntador pila SP indica la palabra actual en la pila que está siendo direccionada. Registro ES. Algunas operaciones con cadena de caracteres utilizan el registro extra de segmento para manejar el direccionamiento de memoria. En registro FS y GS. Son registros extra de segmento en los procesadores 80, 386 y posteriores. Seguimos con el registro de propósito general. Los registros de propósito general AX, BX, CX y DX son los caballos de batalla del sistema. Son únicos en el sentido de que se pueden direccionar como una palabra como una parte de un byte. El último byte de la izquierda es la parte alta y el último byte de la derecha es la parte baja. Registro AX. El registro AX es el acumulador principal. Es utilizado para operaciones que implican entrada y salida de la mayor parte de la aritmética. Por ejemplo, las instrucciones para multiplicar, dividir y traducir suponen el uso del AX.
Registro BX es conocido como registro base ya que es el único registro de propósito general que puede ser índice para direccionamiento indexado. También es común emplear el BX para cálculo. Registro DX es conocido como el registro de datos. Algunas operaciones de entrada y salida requieren uso y las operaciones de multiplicación y división con cifras grandes suponen al DX a la X trabajando juntos. Registro de apuntadores. Son el registro SP apuntador de la pila y BP apuntador de base. Están asociados con el registro SS y permiten al sistema accesar datos en el segmento de pila. Registro SP. El apuntador de la pila de 16 bits está asociado con el registro SS y proporciona un valor de desplazamiento que se refiere a la palabra actual que está siendo procesada en la pila. Los procesadores 8386 posteriores tienen un apuntador de pila de 32 bits. El registro BP es de 16 bits, facilita la referencia de parámetros, las cuales son datos y direcciones transmitidas vía pila. Los procesadores 8386 y posteriores tienen un BP ampliado de 32 bits llamado registro EBP. Registro índice. Son punteros poderosos para manipular de forma directa grandes bloques de información. Posee una aritmética de punteros ideal para trabajar arreglo de vectores matrices. El D y SI están disponibles para direccionamiento y para suma y resta. Registro de banderas. De 16 bits de registro de bandera, 9 son comunes a toda la familia de procesadores 8086 sirven para indicar el estado actual de la máquina y el resultado del proceso. Muchas instrucciones que piden comparaciones y aritmética cambian el estado de las banderas, algunas cuyas instrucciones pueden realizar determinada acción. OF, DF, IF, TF, SF, ZF, AF, PF y CF. Registro de puntero de instrucciones. La instrucción IP de bit contiene el desplazamiento de dirección de la siguiente instrucción que se ejecuta. El IP está asociado con el registro CS en el sentido del IP indica la instrucción actual dentro del segmento de código que se está ejecutando actualmente. Los procesadores 8386 posterior tienen un IP ampliado de 32 bits llamado EIP. Registro de pila. Es un área de memoria importante, por ello tiene en vez de uno o dos registros de memoria que usan desplazamiento offset para apuntar a su contenido. Se usan como complemento al registro y se dividen en dos. SP se reserva al procesador para uso de instrucciones de manipulación de pila y no se debe alterar. Y el BP se usa como registro auxiliar, el programador puede usarlo para su aprovecho. Unidad aritmética lógica es un circuito digital encargado de realizar operaciones de tipo aritmético, suma, resta, multiplicación, división y tipo lógico, sí y o no. A través de un bus interno se comunica con la unidad de control, la cual envía los datos y le indica la operación a realizar. Estos circuitos efectúan operaciones aritméticas a velocidades que son humanamente imposibles. Comúnmente usa una operación de adición que lleva menos de un microsegundo. La ALU puede ejecutar las siguientes operaciones: desplazamiento de bits, izquierda o derecha, multiplicación, división, resta, suma, comparaciones de cantidades, operaciones lógicas de bits como AND, OR, ORES. Los puertos de entrada y salida son un sistema que permiten a la CPU comunicarse e intercambiar información con el mundo exterior. Se pueden clasificar en dos grandes grupos: puertos aislados. Las direcciones de estos puertos están aisladas del espacio asignado a la memoria del sistema. La ventaja radica en que al estar separados de la memoria no interfieren con las futuras expansiones de esta. Las puertas mapeadas a memoria. Las direcciones de estos dispositivos de entrada y salida son compartidas con las asignadas para la memoria y no necesitan un juego de instrucciones adicionales, sino que se utilizan las mismas para la memoria. Una ventaja es que cualquier instrucción de acceso a memoria aplica sobre los puertos. Y la desventaja es que una parte del mapa de memoria es utilizado para los puertos, reduciendo la cantidad de memoria disponible para otras aplicaciones.
Sistema de reinicialización reset. Se conoce como reset a la puesta en condiciones iniciales de un sistema. Este puede ser mecánico, electrónico o de otro tipo. Normalmente se realiza al conectarse el mismo, aunque habitualmente existe un mecanismo, un pulsador, que sirve para realizar la puesta en condiciones iniciales manualmente. Llevan al procesador a un estado conocido seguro y una dirección de ejecución de instrucciones conocida, de tal manera que se garantice la protección de sus dispositivos de memoria de entrada y salida. Arquitectura Harvard. Consiste simplemente en un esquema en que la CPU está conectada a dos memorias por intermedio de dos buses separados. Una de las memorias contiene solamente instrucciones del programa y es llamada memoria de programa. La otra memoria solo almacena los datos y es llamada memoria de datos. Ambos buses son totalmente independientes y pueden ser de distintos anchos. Con esto terminamos nuestra intervención. Muchas gracias.